leer la palabra. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, los pacificadores, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Amén. Seguramente todos nosotros hemos leído muchas veces las bienaventuranzas. Yo les quiero preguntar a ustedes, para ustedes, ¿qué bendición está aquí? ¿Cuál se alinea más a ustedes? ¿Quién nos puede decir? De pronto, para mí, pienso que yo soy humilde, entonces esa promesa es para mí, yo voy a heredar la tierra. ¿Qué más? Alguien, de pronto, a mí me parece que yo soy muy chilloncito, entonces eso de que Dios va a consolar a los que lloran, esa promesa es para mí. ¿Qué más? ¿Alguien se atreve a decir, esta se adapta más a mí? Yo creo que esa bienaventuranza es para mí, esa es la mía. Algo, pronto. Rubén, ¿te sientes pobre en espíritu? Muy bien. Entonces, ¿cuál es tu promesa? De Él es el reino de los cielos. ¿Qué más? ¿Alguien por allá levantó la mano? Alex. Los pacificadores. Los pacificadores. Entonces, ¿cuál es la bienaventuranza para...? Ellos serán llamados hijos de Dios. Serán llamados hijos de Dios. Entonces, hay una idea errónea que es como si Jesús hubiera dicho al azar estas bienaventuranzas, ¿cierto? Y que son como ideas aparte, pero es lo que vamos a corregir al día de hoy. Entonces, pongámonos en contexto nuevamente. El libro de Mateo, desde el 1 hasta el 4, nos ha enseñado algo. ¿Que Jesús es quién? Rey. Jesús es el rey. Y por eso se nos repite esta frase: hijo de David, hijo de David, hijo de David, hijo de David. Él es el hijo de David y por lo tanto es rey. Él es el rey que viene. Él es el rey que viene. Ahora, desde el 5, ¿qué se nos va a enseñar? 5, 6 y 7. ¿Qué se nos va a enseñar? ¿Cómo funciona su reino? Porque si viene un rey, nosotros tenemos que saber cómo funciona el reino de ese rey. Y por lo tanto, aquí ya no va a ser la imagen de David la que Mateo nos va a mostrar, sino que es la imagen de Moisés. Porque Moisés, recordemos, es quien trae las leyes para el pueblo de Israel. Entonces, primero, Mateo está haciendo énfasis: hijo de David, hijo de David, hijo de David. ¿Para qué? Él es el rey. Ahora, a través de muchas imágenes nos va a mostrar: él es el nuevo Moisés. Y la imagen que vemos aquí es esta. Veamos Mateo del 1 al 3. 5 del 1 al 3. Cuando Jesús vio a las multitudes, ¿dónde subió? Al monte. De la misma manera como Moisés recibe la ley del monte y allí es donde él enseña. ¿Cierto? Entonces aquí vemos esta figura de Moisés. Es un nuevo Moisés, un mejor Moisés. Jesús es el mejor David y también es el mejor Moisés. Entonces ya a través de esto sabemos que Jesús es el rey y cómo funciona su reino. Entonces 5, 6 y 7 nos va a enseñar cómo funciona el reino de este nuevo rey. Bueno, ahora vamos a las bienaventuranzas. Primero, ¿qué no son las bienaventuranzas? ¿Qué no son las bienaventuranzas? No son frases al azar. No es que Jesús dijo, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los mansos.
No, Jesús no está diciendo frases al azar. Todo tiene una relación. De hecho, como vamos a ver ahora, cuando yo soy pobre en espíritu, posteriormente, ¿qué voy a hacer? Voy a llorar. Y cuando lloro, ¿cómo me vuelvo yo? Manso. Y cuando soy manso, cuando entiendo lo que es la verdadera mansedumbre, entonces, ¿qué pasa en mí? Tengo hambre y sed de justicia. Luego, ¿qué? Cuando tengo hambre y sed de justicia y soy saciado, tengo misericordia. Y cuando tengo misericordia, entonces soy limpio de corazón. Y cuando soy limpio de corazón, voy a ser un pacificador. Y cuando soy un pacificador, finalmente, ¿qué va a ocurrir? Va a venir la persecución. Va a venir la persecución. Primero, entonces, no son frases al azar. No es que, esta se adapta a mí. No, todas estas deberían ser realidades en nosotros. Todas estas bienaventuranzas. Segundo, ¿qué no son las bienaventuranzas? No son normas, no es una lista de acciones para yo recibir salvación. Porque entonces pensamos, yo quiero ir al reino de los cielos, entonces tengo que ser manso. Ay, hola, ¿cómo estás? Y uno muriéndose de rabia por dentro. Ay, ¿cómo estás? Yo no estoy idiota, tonto. No, eso no es. Eso no es. Entonces no es una lista para yo ir al reino de los cielos. Más bien es, como digámoslo así, una lista que nos está mostrando cómo vive alguien que ya participa del reino de los cielos. Que ya está participando del reino de los cielos. No es algo que yo tengo que hacer. Bueno, para eso soy salvo. No. A través de eso soy salvo. No. Cuando yo soy salvo, manifiesto eso. Que es muy diferente. Como vimos la semana pasada, nosotros no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Es algo muy diferente. Vemos aquí, tercero, no son claves para tener bendición en esta tierra. No son claves para tener bendición en esta tierra. Porque miren lo que nos está diciendo aquí. El versículo 3. ¿Cuál es la promesa para los pobres en espíritu? De ellos es el reino de los cielos. Y el número 10, versículo 10. ¿Qué nos dice? Bienaventurados los perseguidos. ¿Qué nos dice? De ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es el tema de las bienaventuranzas? ¿Vivir bien en esta tierra? ¿Tener provisión en esta tierra? No, es el reino de los cielos. ¿Cómo funciona el reino de los cielos? Así. ¿Cómo vive alguien del reino de los cielos? Así. Por ejemplo, si ustedes van a Japón, a Inglaterra, ¿ustedes de qué lado deben conducir? Generalmente, ¿dónde se conduce? Generalmente, en el lado izquierdo. Pero en estos países, en el lado derecho. Entonces, yo cuando voy a Japón o a Inglaterra, ¿dónde debo conducir? El lado derecho. Entonces, ¿cómo vive alguien en Japón, en Inglaterra? Conduce en el lado derecho. De la misma manera, Jesús nos está diciendo, si ustedes se hacen parte del reino de los cielos, entonces viven de esta manera. Si no, evalúense, porque de pronto no son parte del reino de los cielos, sino de otro reino. Entonces, nuevamente, ¿de qué se nos está hablando aquí? De cómo nosotros somos partícipes del reino de los cielos. No es algo terrenal. ¿Listo? No se está hablando de justicia social. Porque de pronto, como hablamos de pobres, de humildes, de hambre, de sed y justicia, estamos pensando, sí, no, es que hay que levantarse en contra del sistema. Y eso no es el reino de los cielos. Y por último, ¿qué no son las bienaventuranzas? No son algo que se nos está hablando acerca del futuro. No es algo del futuro. Porque Jesús muy claramente dice, el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Es decir, ya está aquí. Nosotros no podemos pensar, el reino de los cielos, sí, cuando venga Jesús, ahí ya viene el reino de los cielos. No, el reino de los cielos ya está aquí. Y aquí hay gente que hace parte del reino de los cielos y lamentablemente dentro de las iglesias hay gente que no es parte del reino de los cielos. Nos duela o no, nos dé rabia o no. Hay gente que no es parte del reino de los cielos.
¿Cómo sé yo que hago parte del reino de los cielos? Porque vivo de esta manera. Porque vivo según las costumbres de este reino. Según la cultura de este reino. Entonces ya entendemos que no son estas bienaventuranzas. Primero, no son frases al azar. Segundo, no son normas para ser salvos, sino que son características de alguien que ya es salvo, que hace parte del reino de los cielos. Tercero, no son claves para tener bendición terrenal, no es justicia social. Y cuarto, no es algo acerca del futuro, porque el reino de los cielos ya está aquí. Ahora, queda en el aire una pregunta. ¿Qué significa la palabra bienaventuranza? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa tener bendición. Pero cuando nosotros pensamos en bendición, justamente pensamos, lamentablemente, en riquezas, en fama, Pero cuando nosotros vemos la palabra original es Macarios. Macarios, con K. Macarios. Y la palabra Macarios sí nos habla de bendición, pero también nos está hablando como de felicidad, no emocional, una felicidad, una felicitación. En otras palabras, cuando Jesús está hablando aquí, está diciendo Macarios los pobres en espíritu, Macarios los que lloran, Macarios los humildes. ¿Qué quiere decir con bienaventurados? Están aprobados por Dios. Macarios, es decir, están aprobados, están caminando bien, están viviendo la buena vida. ¿Cuál es la buena vida? Para el mundo, ¿cuál es la buena vida? La riqueza, la fama, las drogas, el sexo, el alcohol. Esa es la buena vida. Pero, ¿qué nos está diciendo aquí? Macarios. Macarios los pobres en espíritu. Entonces, miren que el reino de los cielos es completamente contrario al reino de este mundo. Porque en este mundo, ustedes pueden decir que viven bien por ser pobres en espíritu, por ser humildes, por ser mansos, por llorar por justicia. Sí, ¿ustedes creen que eso es lo que quiere este mundo? No, todo lo contrario. De hecho, en el mundo griego la palabra humildad es un tonto. Nosotros ya porque, nosotros hablamos, la gente habla con estómago lleno, diciendo, no, es que el cristianismo no sirve para nada. Pero si nosotros hubiéramos vivido con la misma cultura griega, con la misma cultura romana, con la cultura que antes vivíamos, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Ustedes creen que se exalta la humildad? No. ¿Ustedes creen que la ciencia exalta la humildad? No. El humilde es bobo. Porque ¿quién es el que tiene que vencer? El fuerte al débil. El que es débil, chao. Chao en la evolución. Pero el que es fuerte es el que va venciendo. Entonces hablamos con estómago lleno. No tendríamos una misma sociedad si no fuera por el cristianismo. De hecho, vayan a países africanos. Allá lo que se exalta no es el humilde, el que es honesto. De hecho, cuando uno va a África, lo que se exalta es la traición. Se exalta la traición. Entonces yo les dije, allá el que es el Salvador, el que es el protagonista de la Biblia no es Jesús, es Judas Iscariote. Y esa es la sociedad en la que vivimos. Esa es la sociedad y es lo que se exalta si nosotros no tuviéramos a Cristo. Pero hablamos con estómago lleno. Culturas cristianas que fueron influenciadas por el cristianismo. Sí, es que no es necesario el cristianismo. Nosotros podemos vivir moralmente bien. Nosotros podemos ser humildes, buenos con el otro. No, olvídense. Eso no es lo que enseña la ciencia. Y de hecho, si nosotros fuéramos lo que la ciencia nos enseña simplemente, aunque la ciencia no es mala, digamos que el cristianismo y la ciencia no son malas, las hemos convertido como en antagonistas. Pero ¿quién da la ciencia? Dios. ¿Quién da las herramientas? Dios. ¿Quién da la sabiduría, la inteligencia? Dios. ¿Quién da la oportunidad? Dios. Dios nos da la inteligencia, Dios nos da la sabiduría. O es que ustedes han visto un perro con su inteligencia poder decir, no, en el universo hay todo esto, voy a ser médico, voy a ser abogado. ¿Hay un perro que haga eso? No, porque no tiene la inteligencia que Dios le da. Dios nos da las herramientas.
Pero si nosotros fuéramos lo que en este momento dice simplemente la ciencia, como para rebelarse en contra de Dios, somos estrellas, somos polvo de estrellas. Entonces yo les pregunto, ¿por qué está malo violar a un niño? ¿Por qué? Si es solo polvo de estrellas. Si no hay necesidad. ¿No? ¿Por qué Hitler está mal? ¿Por qué? Si él pensaba que estaba bien. Si solo somos polvo de estrellas. Si no hay un espíritu, si no existe un Dios. ¿Por qué está mal? Entonces, olvidémonos de esto. El reino de los cielos nos enseña algo completamente contrario a lo que el mundo quiere enseñar. El poderoso, el grande es el que gana, el que tiene bendición. Comencemos entonces. Y aquí comienza Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Macarios los pobres en espíritu, macarios, bienaventurados, aprobados por Dios los pobres en espíritu. Aprobados por Dios. Aquí no se está hablando de justicia social, aquí no se está hablando de pobreza material, sino que es el primer paso para tener una vida conforme al reino de los cielos. Una vida en la cual Dios diga, aprobado, excelente. Una vida que sea conforme a esta cultura del reino de los cielos, por así decirlo. Y lo que primero Jesús nos dice es, bienaventurados, macarios, los pobres en espíritu. No es algo material. Porque nosotros conocemos gente rica que es humilde y gente con pocos recursos que es muy orgullosa y que no tiene pobreza en espíritu. Todos seguramente tenemos personas en mente. Porque nosotros lamentablemente utilizamos la palabra, él es pobre. ¿Cuál palabra utilizamos como sinónimo? Él es humilde. Entonces el que es pobre automáticamente es humilde. No. A veces hay gente muy rica que le entrega su vida al Señor y dice, Señor, esto es todo tuyo. Y me humillo ante ti. Y es muy humilde. Hay gente muy pobre que tiene el orgullo hasta el universo entero. Entonces no tiene nada que ver con lo material. Aquí Jesús nos está hablando, pobres en espíritu. No se trata de pobreza material. ¿De qué se trata? Es de entender, de confesar delante de Dios, Señor, yo estoy en bancarrota espiritual. Señor, yo sin ti, yo no puedo existir. Esta existencia, esta vida, este ser, depende completamente de ti. Esto es la pobreza espiritual. Esto es tener pobreza en espíritu, es depender de esa gracia, depender del perdón de Dios. Eso es la pobreza en espíritu. Y es el primer paso para yo tener una vida conforme a la voluntad de Dios. Entender que nosotros simplemente somos nada. Que cuando muramos, aunque las personas que están alrededor piensen que valemos mucho, al final este cuerpo ¿en qué se va a convertir? En popó de gusano. En popó de gusano nos vamos a convertir. Por más famoso, por más lindo, por más rico, por más sabio, por más inteligente que hubiéramos sido. En polvo nos vamos a convertir. En polvo. Y es entender nuestra existencia. Es entender que no somos nada y que por eso lo necesitamos a Él. Por eso dependemos de Él. Entonces lo primero que nos invita al reino de los cielos es entender lo que somos nosotros. No es decir, es que yo soy un tonto, es que yo soy un bruto. No es de tratarnos con duro a nosotros y decir, es que en el cristianismo hay que tener baja autoestima. No. Pero sí es reconocer una realidad espiritual, que sin Él no tenemos vida, que sin Él no hay bondad en nosotros, que sin Él no hay fidelidad, que sin Él no tenemos verdad, no tenemos amor. Sin Él. Lo necesitamos a Él y por eso venimos delante de Él, que nos puede dar la vida, que nos puede dar la verdad, que nos puede dar el amor, que nos puede dar la justicia.
Señor, yo soy pobre delante de ti. Y es la manera en que el Señor quiere que nos presentemos. Veamos Salmo 51, 17. Salmos 51, 17. ¿Quién lo puede leer, por favor? Rubén hace tiempo no lee. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrario y humillado los despreciará. Entonces miren, Dios no quiere que nosotros simplemente vengamos a la iglesia, rindamos un culto, que digamos que somos cristianos con nuestros labios. No, ¿cómo quiere Él que nos presentemos día y noche, 24/7 delante de Él? Con un corazón humilde, humillado, contrito. Señor, esta es mi situación. Yo soy débil. Yo soy débil. Con las circunstancias correctas, yo que me digo moralmente bueno, podría matar a alguien, podría robar. ¿Sí o no? Claro, claro. Todos los seres humanos. Ay, yo nunca haría eso. Organicemos las situaciones correctas para que eso ocurra. Cualquiera. Entonces, Señor, mira mi situación. Soy débil, soy malo, te necesito. Dependo completamente. Ahora, yo quiero que me entiendan muy bien lo que voy a decir. A veces nos perdonamos demasiado rápido. Nos perdonamos demasiado fácil. No estoy diciendo, porque hay algunos que también se demoran mucho en perdonarse y se condenan constantemente. Tampoco hasta ese extremo. Pero hay veces no reconocemos nuestra situación o simplemente pecamos, así como el Señor perdona, como el Señor es amoroso, y nos perdonamos demasiado fácil. Pero lo que la palabra nos está diciendo es entender nuestra situación, que estamos apartados de Dios por este pecado y que tenemos el día de hoy una oportunidad que es Cristo Jesús. Para ello tenemos que reconocer, tengo una bancarrota espiritual. Estoy en bancarrota. Ahora, cuando yo entiendo que soy pobre en espíritu, ¿esto a qué me va a llevar? Es como si fuera un corredor. Entiéndalo así, como si fuera un corredor. Se abre la primera puerta, pobre en espíritu. Ya abrí la primera puerta. ¿Qué sigue? Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Llora por su situación espiritual. Llora por su pecado, por su situación ante Dios. Señor, esta es mi situación. Y lo único que puede salir es lágrimas. Ahora veámoslo de una manera al revés, para que lo entendamos mejor. El que nunca ha llorado, entonces nunca ¿qué? No, ¿qué dice aquí? Nunca ha sido consolado. Nunca va a ser consolado. Y entonces, si yo lloro, yo tengo consuelo, tengo testimonio de Dios, puedo entender sus promesas. Pero si yo nunca he llorado, ¿cómo voy a ser yo consolado? Y cuando yo no soy consolado, yo no puedo ver el testimonio de Él obrando en mi vida. Y cuando yo no tengo el testimonio en mi vida de su obra, ¿cómo puedo yo creer en sus promesas? Entonces, la palabra dice aquí, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Pero no es llorar por llorar, porque hay gente muy chillona. Hay gente muy chillona. Vamos a buscar 2 Corintios 7:10. Hay gente muy chillona y no significa eso. Segunda de Corintios 7:10. Socorro, tal si nos ayudas leyendo, por favor. Listo. Ángela, la hija de Socorro. La tristeza que proviene de Dios
Amén. Entonces miren lo que nos está diciendo la palabra. No es llorar por llorar. No es llorar, porque hay muchos que lloran por llorar. Aquí en la iglesia, en el tiempo de arrepentimiento, puede haber dos personas llorando. Pero una puede estar llorando: Señor, perdóname. Perdóname. Y está llorando: perdóname. Pero perdóname porque si tú no me perdonas, de pronto voy a ver unas consecuencias muy malas. De pronto me voy a divorciar, de pronto la voy a embarazar, de pronto, Señor, ayúdame. Y entonces lloro. ¿Por qué? Porque de pronto puedo manipular a Dios. Porque de pronto es mi orgullo, de pronto es mi amargura, de pronto es mi situación, mis emociones las que están ahí manifestándose. El llanto que el Señor busca de nosotros es: Señor, me arrepiento delante de ti, porque yo debería vivir como tú quieres que yo viva. Señor, perdóname, porque a través de este pecado, a pesar de las consecuencias que yo pueda vivir, eso no importa. Tu nombre va a ser manchado, perdóname. Y lloro por esto. ¿Cuántos de ustedes, yo les pregunto, lloran por el reino? ¿Cuántos de ustedes lloran realmente por su espíritu? ¿Qué le dijo Jesús a las mujeres? Lloren por ustedes, no todas las mujeres, cuando él iba a ser crucificado. Busquemos en Lucas, para que Lucas 23. Luego no digan que no, que el patriarcado. Lucas 23. Lucas 23, 28. Lucas 23, 28. Pero, 27, vamos a leer desde el 27. Y seguía a Jesús una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban. ¿Por quién? Por Jesús. Entonces, cuando nosotros vemos la película, la de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, ¿qué hace todo el mundo? Ay, sí, Jesús murió por mí. Si es que Jesús, no, es que mire todo lo que sufrió por mí. ¿Qué dice aquí? Y esto es lo que estaban haciendo estas mujeres. Jesús, ¿qué dice en el 28? Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hija de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. No me tengan lástima. No me tengan lástima. Lloren por ustedes. Lloren por sus espíritus. Lloren por los espíritus de sus hijos. Lloren por Jerusalén. Y hoy yo les digo a ustedes: podemos criticar mucho a Petro, que al alcalde, a cualquiera. Pero han llorado ustedes por Colombia. Han llorado por Colombia. Señor, yo te clamo por Colombia. Han llorado ustedes. Si no, cállense. Cállense. Porque es muy fácil decir: ay, ¿usted por qué no gobierna bien? Es como todos cuando hay un partido de fútbol. Todos somos directores técnicos. Todos. Uy, si yo hubiera sido director técnico de Colombia, yo no hubiera hecho eso. Uy, tan malo, qué buñuelo. Pero cuando estamos allí es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra a nosotros? Lloremos por Colombia. Es muy fácil también criticar al otro. Lloren por el otro. Señor, yo te pido por este hermano que está en pecado. Convéncele tú de justicia, de pecado, justicia y juicio. Convéncele tú. Convéncelo, Señor. Señor, yo te pido por mi espíritu. ¿A cuántos se nos ha secado las lágrimas? ¿Cuántos hace tiempo no lloramos por el reino? ¿Cuántos no lloramos, Señor, por favor, que tu reino se haga hoy, así, aquí, como en los cielos? ¿Cuántos dejamos de llorar? Pero en vez de eso, lloramos por nuestro orgullo, por nuestra amargura, y creemos que eso es por el reino de los cielos. Evalúense. Muchos lloramos no por el reino, lloramos justo porque lastimaron mi ego, porque me dijeron la verdad, pero yo voy a llorar para de pronto manipular. Pero, ¿cuántos lloramos por el reino? Y por eso un pastor al que yo le aprendí mucho decía: cuando se secan nuestras lágrimas, porque nuestra vida de fe está mal. Y yo les quiero preguntar a ustedes: ¿cuántos todavía lloramos por el reino? Realmente por el reino, no por nosotros. Entonces,
Los pobres en espíritu lloran. Señor, este es mi espíritu. Señor, mis hijos. Señor, mi Colombia. Señor, que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Yo los quiero invitar a eso. Tenemos que lamentarnos más. Tenemos que llorar más. Yo sé, en esta cultura donde se exalta la felicidad, el positivismo, el llorar es algo como contrario. Miren, yo se lo dije. El reino de los cielos es contrario a este mundo. Ay, sobre todo en esta cultura latina, donde tenemos que estar todos felices, de rumba. Ay, no sé por qué está triste, por qué está tan melancólico, por qué llora. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¡Lloren! Lloren por ustedes, lloren por sus hijos, lloren por Jerusalén. Lloren. Tenemos que empezar a llorar más. Quinto, bienaventurados ¿quiénes? Los mansos. Pues ¿qué? Ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, cuando yo soy en espíritu, empiezo a llorar. No solo empiezo a llorar por mí, empiezo a llorar por al Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando yo entiendo, cuando lloro, cuando yo entiendo esta situación, cuando estoy, digámoslo, Señor, yo sin ti no soy nada. Señor, tú eres mi consolación. Empiezo a ser manso. Ahora, a nadie le gusta esta palabra. A nadie le gusta ser manso, sí. Porque lo entendemos como ¿qué? Como menso. Como menso. Como tonto. Entonces, claro, si yo quiero tener la tierra por heredad, cuando alguien me golpea, ahí mismo recuerdo. O sea, yo al levantarme, y ahí mismo recuerdo, bienaventurados los mansos. No hay problema. ¿Me quieres pegar en el otro lado? Dale. Pensamos que es así. La palabra no está hablando de mensos. De hecho, la palabra mansos original no significa, es como, si quieren me pegan, si quieren hacer lo que quieran conmigo. No. Cuando nosotros vemos la palabra mansos, también cuando se muestra a Jesús, nosotros podemos decir que Jesús era un menso. No. Cuando se nos habla de mansos, se hace referencia a dominar, se hace referencia a un animal domesticado. En otras palabras, se habla de lealtad. Se habla de alguien que tiene la capacidad, la autoridad de hacer algo, pero en vez de eso, se controla. ¿Se controla para quién? Para su dueño, para su amo. Un buen ejemplo son los pastores alemanes, ¿cierto? No sé cómo es el perro, no sé cómo será Nio. Pero por ejemplo, Cookie es muy mal perro para mí, ¿cierto? Cookie es muy mal perro. ¿Por qué? Porque con nosotros súper cariñosa, súper linda, y cuando viene un ladrón, seguramente dice, allá buscas en todas partes, aquí también hay plata. Creo yo que si pudiera hablar haría eso. Pero ¿qué hace un pastor alemán, un perro bien entrenado? Con su dueño, ¿cómo es? Cariñoso, fiel, parece un bobito, por así decirlo. Se va a tocar la panza, cualquier cosa. Está buscando, yo quiero jugar contigo. Pero ¿qué pasa cuando hay un enemigo? Se le tira, lo destruye. Y eso es ser manso. Dios detesta la pasividad. Dios detesta la pasividad, porque el que es pasivo puede llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo. Pero el que es manso, el que es fiel, el que realmente tiene el poder, pero dice, Señor, esto es tuyo. Ama lo que el Señor ama y odia y detesta lo que el Señor detesta. ¿Quiénes de nosotros vivimos de esta manera? ¿Quiénes de nosotros podemos ser aprobados y decir, Señor, yo amo lo que tú amas, yo detesto lo que tú detestas? Señor, yo tengo esta espada y con esta espada destruyo lo que no te agrada, pero esta espada es para ti. Este poder está para ti, esta inteligencia, esta sabiduría es para ti. Yo te la entrego todo.
¿Por qué? Porque yo ya entiendo mi situación. Porque yo entiendo, Señor, que solo existes tú. Todo lo eres tú para mí. Y por eso te lo entrego todo. Por eso te lo entrego todo. Es todo para mí, Señor. Eso es alguien realmente manso, no menso. Alguien que ha experimentado la pobreza espiritual llora por su situación. Y cuando es consolado por el Señor, que puede decir, Señor, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú. Mi fidelidad, mi lealtad no es para este mundo, es para ti. Porque si yo pongo mi lealtad en este mundo, en el momento en que yo ya no le sirva, ¿qué va a hacer el mundo? Nos desecha. Pues que ustedes creen que las corporaciones o donde ustedes trabajan dicen, ay, sí, a mí me importa tanto el empleado número 528. Me importa tanto. No. En las empresas donde trabajamos, inmediatamente pasa algo. ¿Qué pasa? Chao, no me sirves. Ay, yo te perdono, no hay ningún problema. Sí, nos quedamos en bancarrota, pero yo te sigo con... Eso no sirve. Cuando ya no le servimos al mundo. ¿Cuántos de ustedes por de pronto rechazar invitaciones a fiestas ya no los invitan? ¿Cierto? A mí antes, al principio, cuando yo estaba comenzando en el colegio, en la universidad, ay, salgamos a rumbear, ay, salgamos a Mangos, a Palmaía, creo que llamaban, salgamos. No, hasta que llega un punto, este no es diferente, no. Entonces uno ya empieza a ser diferente para él. Y el mundo empieza a decir, no me sirve. Y lo rechazan a uno. Pero ¿dónde está mi fidelidad? En el Señor, que nunca nos desecha. Aquel que simplemente está allí por gracia. El que es manso, el que ha heredado la tierra. 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? De justicia, pues ellos serán saciados. Ahora, cuando hablamos de justicia, hambre y sed de justicia, ¿qué pensamos inmediatamente? ¿Qué imágenes? Gandhi, ¿quién más? Che Guevara. Alguien diciendo, sí, es manifestando, sí, hay que tener justicia. De esta justicia nos está hablando. Cuando nosotros vemos la palabra justicia, aquí nos está hablando de la justicia social. ¿Qué es la justicia según la palabra que hoy estamos escudriñando? Justicia es alinearme a la voluntad de Dios. Yo alinearme a esa voluntad de Dios. ¿Y quién es la voluntad de Dios? Jesús. Jesús es la voluntad de Dios. Entonces yo debo alinearme a Jesús y preguntarme, ¿qué es tener hambre y sed de justicia? Señor, así estoy bien. Señor, estoy actuando bien. Señor, ¿te agrada cómo estoy viviendo esta vida? Estar preguntándonos, Señor, ¿así te parezco lindo? Por así decirlo. Es alinearme a Él. Señor, estoy alineado por ti. No por miedo, porque ya hablamos mucho de esto, sino porque hemos experimentado su gracia, porque hemos experimentado su amor. Señor, así estoy bonito, así estoy bien. Así como cuando uno está tratando de conquistar a alguien, uno se pregunta, ¿será que para la persona que voy a conquistar, sí estaré bonito? Ya cuando uno se relaja, cuando no tiene hambre y sed de novia o novio, por así decirlo, ¿qué pasa? Ya no le importa. Ya. ¿Cómo así? Pss, no estoy lindo, ¿usted qué? ¿Usted qué le importa? Primero veas usted. ¿Sí o no? Pero cuando uno tiene, digámoslo así, hambre y sed de novio o novia, se pone lo mejor que tiene, se baña un poquito más seguido, ¿cierto? Cuando uno tiene hambre y sed de novio. De la misma manera, cuando tenemos hambre y sed de, Señor, yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, yo quiero estar alineado contigo, yo quiero saber qué piensas tú de mí. No por miedo, sino por amor. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Señor, yo quiero estar perfecto para ti, porque te amo. Porque te amo. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos buscando alinearnos a esta voluntad de Dios? Señor, yo quiero estar alineado contigo. Entonces, miren, el pobre en espíritu
a llorar. Esta es mi situación, Señor. Y te pido, Señor, también, porque no es solo mi situación, es la de mis hijos y es la de mi Colombia. Señor, por lo tanto, por favor, ayúdame. Y viene el consuelo del Señor. Cuando viene el consuelo del Señor, entonces, Señor, es que realmente no hay nadie como tú. Te doy mi lealtad, te doy mi mansedumbre. Yo podría levantarme, pero toda esa fuerza, todo ese poder te lo entrego a ti, porque es tuyo, es para ti. Y ahora, porque es todo tuyo, Señor, yo quiero que tú me mires a mí. Yo quiero ver tu rostro y que tú digas, estoy bien contigo. Ahora, luego que sigue, versículo 7. Bienaventurados quienes, los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Entonces, cuando yo ya he participado de todo esto, yo ya entiendo que el Señor es misericordioso, que el Señor tiene gracia para conmigo, que el Señor tiene amor. Naturalmente, ¿qué va a salir de mí? Todo esto. Por eso yo les digo a ustedes, no traten de perdonar. Primeramente díganle, Señor, perdóname tú. Señor, ten tu misericordia de mí. Porque así es más fácil. Porque cuando tratamos en nuestras fuerzas, tienes que perdonar a tu enemigo, tienes que amarlo. ¿Es fácil o no? Es imposible. Yo también he tenido enemigos. Yo también he tenido rabia. Y en esta ida a Corea el Señor me mostraba, mira, estos son tus enemigos. Tranquilo, no hay ninguno de ustedes. Pero el Señor me mostraba, mira, estos son los que tú tienes rabia. Estos son tus enemigos. ¿Tú por qué los odias si yo los amo? ¿Con qué derecho tú los odias? Así como a Jonás. El Señor ponía eso como en mi corazón. ¿Tú por qué? ¿Por qué? De la misma manera, cuando el Señor nos damos su misericordia, yo ya entiendo, yo tengo que tener misericordia. Tengo que tener misericordia. Ahora, la misericordia se recibe, no se pide. ¿Cierto? La misericordia no la pedimos nosotros la entregamos. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchas veces somos muy conchudos con el Señor. Y por eso les decía ahora, muchas veces nos perdonamos demasiado fácil. Es como si yo le pongo los cachos, digamos, a Zona, digámosle, la palabra dice que tú me tienes que perdonar. Bueno, yo te perdono. Pero ya sé que la palabra dice que me tiene que perdonar, que para los misericordiosos reciben misericordia, voy a hacerla otra vez. Y así muchas veces somos. Y les pongo el ejemplo del matrimonio, porque la palabra nos dice que nosotros estamos en un matrimonio ¿con quién? Con el Señor. Entonces, si queremos realmente participar del reino, si queremos entender si somos parte del reino de los cielos, pregúntese cada uno, ¿somos misericordiosos? ¿Tenemos misericordia? Continuemos. Bienaventurados, ¿quiénes? Los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Aquí cuando pensamos limpios de corazón, ¿en qué estamos pensando? Generalmente. Que no tiene malos pensamientos, que no tiene... Entonces, ¿quién de ustedes es limpio de corazón? Porque yo no. Yo no. Cuando nosotros vemos aquí la palabra corazón y la vemos en el contexto de Jesús, entendemos que el corazón para los judíos no es simplemente esto que nosotros estamos pensando. El corazón es de donde sale toda la motivación. Es de donde sale, es el motor de mi vida. Entonces, lo que nos está diciendo Jesús aquí, cuando dice limpios de corazones, que nos preguntamos, ¿cuál es realmente el motor de mi vida? ¿Cuál es el motor de mi vida? ¿Realmente soy honesto delante del Señor? ¿Soy hipócrita ante Él? ¿Tengo realmente este limpio corazón? ¿O estoy con el Señor simplemente porque Él me da? ¿Porque Él me bendice? ¿O simplemente estoy con Él? Tenemos que preguntarnos dónde está nuestro corazón, la motivación de nuestro corazón. ¿Qué los motiva a ustedes para estar aquí hoy? ¿Qué los motiva hoy?
Ay, la cantaleta de mi esposa. Uy, sí. El que dirá el pastor. Uy, yo no quiero ir al infierno. Esa puede ser la motivación de alguien. Es un limpio corazón. Una iglesia que visite decía grande: Señor, permíteme ser honesto ante ti. Y esa es mi petición: Señor, permíteme ser transparente ante ti. Transparente ante ti. Vamos a buscar Éxodo 33. Rápido, porque ya no sé, faltan 2 películas. Y no podemos parar aquí. Éxodo 33. Miren lo que pasa aquí en esta situación. 33:1. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí, y tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Sube a una tierra que emana leche y miel. ¿Hasta aquí les parece bueno o no? Excelente. Excelente. Pero mire lo que dice el 3. Sube a una tierra que emana leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, oh Israel. No sea que te destruyan el camino, porque eres un pueblo terco. Pongámonos en esta situación. Cada uno tiene algo que desea en su vida, que lo desea mucho. Dios, sí, pero hay algo que desean en su vida. Riquezas o fama, un buen trabajo. No tenemos que pensar en influencers, no tenemos que pensar estar en un yate, no. Todos tenemos algo que queremos, ¿cierto? Por más cristiano que seamos, queremos algo. Señor, yo quiero una buena casita, una familia. Todos tenemos algo en nuestro corazón. Así como el pueblo de Israel tenía en su corazón, nosotros queremos tener ya nuestro terrenito donde fluye leche y miel. Y digamos que Dios les dice hoy: bueno, yo te voy a dar esa casita, yo te voy a dar ese terrenito, yo te voy a dar ese auto, yo te voy a dar eso. Pero ¿sabes qué? Te lo doy todo. Pero ve tú. ¿Qué diríamos la verdad? Muchos de nosotros, honestamente, ¿qué diríamos? De una, Señor. Como así, ya al fin tengo mi casita, al fin tengo mi terreno, al fin tengo mi auto, al fin lo tengo. Ay, pero yo no voy a estar. No importa, Señor, pero ya tengo mi sueño cumplido. Ya lo tengo. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Cuál es la motivación? 15, veamos el 15. Mire lo que dice Moisés. Leamos desde el 12, perdón. Entonces Moisés dijo a Jehová: mira, tú me dices: haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho: te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Mi presencia irá contigo y yo te haré descanso, le contestó el Señor. Entonces Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, si tú no vas con nosotros, no nos hagas salir de aquí. No nos hagas salir de aquí. No nos hagas salir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Dice Moisés. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir: Señor,
No importa si no me das ese terrenito, no importa si no me das esa casita, no importa si no se cumplen mis sueños, con tal que tú estés conmigo, con tal que tu presencia esté conmigo, no importa lo demás. Porque sí, porque yo solo sé que tengo gracia ante tus ojos, solo sé que soy bienaventurado si tú estás conmigo. Solo sé. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Cuál es la motivación? Y es lo que nos dice el Señor. ¿De qué sirve casa, carro, terreno? Muy bueno tenerlo. Y no es malo tenerlo. Pero si es sin el Señor, no sirve para nada. No sirve para nada. Un carro se saca del concesionario y ya cuánta plata se perdió. Se choca, se perdió. Una casa hoy puede estar de pie y mañana no. Un terreno lo puedo tener hoy y mañana me lo expropian. Nosotros no podemos tener certeza de las cosas, pero con tal de que Él esté con nosotros, con tal de que Él esté con nosotros. Estaba viendo muchos documentales en estos días, gente súper rica, con un accidente, ya, lo pierden todo. Con un simple accidente. Nosotros creemos que podemos confiar, aunque obviamente los médicos son muy buenos, yo no estoy hablando, pero podemos confiar en Él. Los médicos también se equivocan. Se equivocan y un día nosotros, sí, yo confío mucho en eso, y un día mete la pata con uno y lo matan a uno. Y lo matan, y no de pronto con intención. Y muchas cosas no salen a la luz. Y, y ellos creen muchas veces, no todos, no puedo decir, pero un profesor mío decía, ¿por qué le dan gracias a Dios si yo soy el que tuve el escalpelo y las tijeras? ¿Por qué? ¿Quién da la vida? ¿Quién la quita? Un médico, cuando Dios no quiere, por más excelente médico que sea, se le muere a uno. ¿Quién es el dueño? Por eso debemos depender de Él, no de los médicos. Aunque obviamente no estoy hablando mal de los médicos, la medicina es muy buena y es un instrumento que el Señor nos ha dado, no estoy diciendo que sea malo. Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? La vida es muy efímera, es decir, se va en un instante, en el momento que menos pensamos. Todos conocemos aquí en Poblado Space. Uy, sí, es que yo tengo aquí una super casa, estoy viviendo súper bien. ¿Y quién en este momento tiene envidia de donde ellos vivían? Nadie. En un momento, no importa la plata, no importa la educación, no importa cuán grandes pensamos que somos. El Señor no somos nada. Ante un terremoto no somos nada. Por eso tenemos que decir, Señor, que tu presencia esté conmigo. Porque esto que parece bendición, si tú no estás conmigo, es maldición. Es maldición. Luego, ¿qué nos dice aquí? Vamos a Mateo 5. Y lo que les dije como médico, o sea, de los médicos, se los digo como médico, mi papá médico, sabiendo muchas cosas, que los médicos se matan y son muy juiciosos y disciplinados. Pero al final la decisión de la vida la tiene Dios. 9. Bienaventurados ¿quiénes? Los pacificadores, pues ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. ¿Pacificador a qué se refiere? Tener paz, como que, ay, sí, una paz, siento esta paz, este fresquito, no. ¿Qué significa ser pacificador? Es llevar ese evangelio, es llevar a Jesús, quien es el ¿qué? Príncipe de paz. Cuando nosotros llevamos a Jesús, cuando nosotros estamos reflejando a Jesús, como decía muy bien Hugo, cuando lo manifestamos con nuestras acciones, con nuestra vida, más que con nuestras palabras, somos pacificadores. Somos pacificadores. Él es el príncipe. Ahora, preguntémonos, ¿será que pacificador siempre se habla de algo positivo? ¿El Evangelio habla solo de algo positivo?
No. Nosotros mostramos a un Jesús que es cordero, pero también que es ¿qué? León. Les voy a dar un ejemplo. Digamos, y ocurrió en la India, personas que estaban en contra de los cristianos entraron a una casa, mataron a todos los hombres, violaron a todas las mujeres, y a una niña la violaron múltiples veces, muchas personas. Al menos en ese momento pudo llegar la policía, pudo salvar a esta niña. ¿Ustedes creen que el evangelio para ella es simplemente perdona porque sí? No. El evangelio para ella, ¿cuál es? Es que Jesús es el león de Judá. Él es la venganza. Entonces nosotros tenemos que entender que es la paz, es la justicia de Dios. Que en su momento se muestra como cordero, pero que en su momento se va a mostrar como ¿qué? Como el león. Que es para algunos león y para algunos tiene que ser león. Y por eso la palabra nos manda a confiar en él. Muchos de ustedes de pronto quieren venganza en contra de alguien. Yo les digo, confíen en el león de Judá, porque en él está la verdadera paz. Entréguenle a él toda esa ira, toda esa amargura, todo por lo que se quieren vengar, entréguenselo a él, porque él es el verdadero juez. Él es el verdadero león, quien destruirá y juzgará. Y por último, el versículo 11. 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús extiende lo que está diciendo. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes, falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Amén. Jesús nos dice que todo este camino nos lleva a una realidad. Llevar a Jesús. Llevar a Jesús. Ser pacificador. Lamentablemente, en un mundo tan violento, el traer la paz, ¿qué significa? El traer la paz, ¿qué significa? Guerra. Significa guerra. Porque la paz incomoda. La paz incomoda. La verdadera paz. La verdadera paz. Incomoda. Y Jesús nos dice, ustedes van a ser perseguidos por ser pacificadores. Ustedes van a ser perseguidos por tener un limpio corazón. Ustedes van a ser perseguidos por ser misericordiosos, por tener hambre y sed de justicia, por ser mansos, por llorar, por ser pobres en espíritu. Van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos por mí. Y ese es el precio que hay que pagar. Y si lo hacen, están caminando según el reino de los cielos. Porque el mundo se va a levantar en contra de ustedes. Y así lo está haciendo. Así lo está haciendo. Nosotros vivimos en una ciudad donde se nos respeta el derecho a la libre expresión de culto. Si ustedes van a otras regiones de Colombia, se van a dar cuenta que si uno es cristiano, ¿qué le pasa? Lo mata. Colombia está entre los países que más persiguen cristianos. No hay que irse hasta Corea del Norte, no hay que irse hasta China. Colombia es uno de los países donde más se persiguen cristianos. Miren en la lista de países. Colombia está. Estamos, y cada vez más, cada vez más, cada vez más. En Colombia se están aprobando leyes para que uno ya no pueda decir la palabra pecado aquí. Se están aprobando leyes en muchos otros países para que los cristianos cada vez estén más arrinconados para no decir la verdad. Y ahí en ese momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos callados? Entonces no somos parte del reino. No somos parte del reino. Tenemos que elevarnos a voz y decir, viene Jesús. Estas son las bienaventuranzas. Y la palabra hoy nos invita y nos exhorta. Somos bienaventurados, estamos caminando según el reino de los cielos.
Vamos en este momento a llamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a orar y pedirle que nos permita comenzar por entender que somos pobres en espíritu, porque ese es el camino. Como les dije, es una puerta tras puerta tras puerta, pero la primera puerta que debemos pasar es entender que somos pobres en espíritu, que dependen de Él. Lo demás vendrá por añadidura, el Señor irá haciendo. Pero primero es entender nuestra situación, nuestra bancarrota espiritual, que dependemos de Él, que es la roca. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y todo.